bien, pues muchísimas gracias, una gran alegría de estar aquí en Sevilla. En realidad, esta presentación ya lleva 4 años de gestión, porque iba a venir cuando empezó la pandemia y ya estaba con el vuelo y todo, pero había 4 con fiebre en mi casa y no me atreví a venir, ¿no? Para no traer la pandemia. Bueno, pues ahora no traigo la pandemia, sino unas cuantas ideas, y de lo que se trata es de que reflexionemos, era un poco el objeto, en situarnos mejor, pensando un poco, también rezando un poco, claro, situarnos en nuestra época, que significa salir un poco de los esquemas que ya sabemos sin perderlos, claro, porque esa es la base donde estamos, ¿verdad? Pero repensándolos un poco, de eso se trata. Entonces vamos a hacer en esta mañana, había previsto 2, vamos a hacer 3, lo haremos más ligerito y más rápido, que es primero este tema que es, bueno, Dios casi evidente. Esto, en cierta manera, es una novedad, vamos a decir, ahora lo explicaré. Y después veremos, el siguiente es, bueno, una vez que uno está seguro que existe Dios, el problemazo que te plantea es que ahí está el mal también. Eso hay que decir algo, ¿no? Es decir, todo es rosas y flores, pues no, ¿no? Pero de ahí salen muchas cosas también, de entrarle a ese tema. Y después, un tema que es evangelizar en tiempos difíciles. Que ya diré lo primero, bueno, no son tan difíciles, ¿no? No vamos a exagerar, ¿no? Pero, desde luego, requiere pensar un poco, porque es más de lo mismo, en cierta manera sí y en cierta manera no, ¿no? Esto es lo que dice el Papa Francisco, estamos en salida. Es decir, que quiere decir sobre todo que no estamos simplemente viviendo de una rutina que esperemos que se prolongue sin más ella sola, ¿no? No es así. Y luego a la tarde veremos el cómo, digamos, replantear esto, qué salvación transmitimos a nuestros contemporáneos, que no parecen tener mucha necesidad de ser salvados, ¿no? Dice, yo, no sé, ¿no? Pero el cristianismo es una salvación. Entonces, conviene pensarlo un poco. Y la última, dirigiremos la mirada a Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, bueno, que es una figura muy importante de referencia de nuestra época también, que nos sirve para todas estas cosas y que dentro de 3 años es su centenario, además. Bueno, entonces ahora llegará el esquema, pero yo voy hablando. Dios es casi evidente, sumamente probable. Bueno, hay 2 tipos de evidencia. Una, la evidencia de los sentidos. Lo estoy tocando, ¿qué me vas a decir? Está aquí, ¿no? La evidencia de los sentidos. Y otra es la evidencia racional. Cuando una cosa, vamos, 2 y 2 son 4. Pones 2, te sale 4. No tiene salida la cosa, ¿no? Es una deducción casi inmediata. Claro. La razón la capta inmediatamente. Bueno, entonces, claro, exactamente no es así. Diríamos, la fuerza de la conclusión depende completamente de que uno se represente las premisas. Si tiene las premisas, se concluye. En este caso, es decir, que Dios existe. Claro, si no lo piensa, 2 y 2 son 4, casi es inevitable. Una vez que te han dicho 2, pues ya, en fin. Pero, efectivamente, o sea, la conclusión de que Dios existe hoy por hoy, desde un punto de vista, vamos a decir, de contemplación del universo, de lo que sabemos de él, bueno, es que es casi evidente, porque casi no hay otra salida. No se puede pensar esto de otra manera, es casi evidente. Ahora, si no piensas, deja de ser evidente, claro. Si no piensas en 2 y 2, no sale 4, por muy inmediato que sea. Pues digo, casi evidente. Para mucha gente no es evidente, pero no es evidente porque no se representan las premisas, entonces no sale la conclusión. Bueno, entonces, hoy tenemos una visión de la realidad con grandes datos que vienen de la vida científica, con los conocimientos científicos. Es decir, tenemos una nueva imagen del mundo, nueva, vamos a decir, al ritmo en el que
las cosmovisiones o las grandes perspectivas científicas llegan a la calle, que llegan muy lentamente. El Big Bang, el ADN, sí, todo el mundo sabe del ADN, pero bueno, hay muy poca conciencia. Pero sin embargo hay tres grandes lecturas hoy sobre el universo que nos dan, y esto es lo nuevo, una imagen completa. No sabemos los detalles, ¿verdad? Muchos detalles, pero una imagen completa. Es decir, científicamente tenemos una historia del universo. Y esto es una novedad. O sea, tenemos una unidad de discurso acerca del universo que no ha existido nunca tan clara. Y está sustentada sobre estas percepciones, estas conquistas, vamos a decir. La primera, bueno, es un ejemplo, se podría poner más química, todo está hecho de lo mismo. Todo, absolutamente todo. Antiguamente Aristóteles pensaba que el cielo estaba hecho de otra materia, del éter, porque tiene unas propiedades, les parecía extraordinarias, era inmutable, era eterno. Entonces, como la Tierra de aquí no es, pues decían, tiene que ser de otro tipo, ¿no? Bueno, y sabemos que no, todo el universo está hecho absolutamente lo mismo. La materia orgánica, igual. Aquí pongo la tabla de los elementos, podríamos bajar hacia las partículas elementales, los quarks, lo que se quiera. Todo está hecho de lo mismo. Entonces, digamos, una toma de conciencia moderna, sacada de la experimentación científica. Y si hay más cosas, no hay más cosas, todo está hecho de lo mismo. Después, la vida tiene una unidad. Ha habido un despliegue con la evolución, digamos, está toda unida, desde la primera célula hasta el ser humano. Es decir, que esto produjo como una especie de, que tampoco no sabemos el detalle, ¿verdad?, de la historia completa, ni mucho menos. No sabemos por qué se han producido muchos cambios, porque han emergido en la evolución, pues, y cómo tantos sistemas, ¿verdad? Sí, lo repartimos. Déjame uno aquí. ¿Veis? Sobre la evidencia, el universo está hecho, todos estamos hechos de la misma materia, ciencia. La vida ha tenido una historia, y ahí entra todo, y tiene una unidad. Y claro, el tercer tema, que donde confluyen muchas cosas, el tercer tema es que, bueno, pues ha habido, en nuestro universo tiene también físicamente una historia. Ha nacido de probablemente una gran concentración de energía, con una expansión, se han formado, que es un cuento de hadas, simplemente uno está acostumbrado en la vida científica a que, bueno, a mirar las cosas como muy desde abajo, ya que todo sea, pero esto es un cuento de hadas, o sea, que de repente explota una bola de energía, vamos a decir, que es una mala definición, porque no puede ser una bola, pero en fin, un punto de energía, lo que sea. Bueno, y empiezan a aparecer las partículas elementales, después con los primeros protones empiezan a formarse estrellas, nubes de estrellas, las nubes de estrellas empiezan a subir por la tabla periódica en las estrellas, los elementos empiezan a hacerse que se hacen en las estrellas, los elementos de la tabla periódica. El nuestro, el pobre Sol, solo consigue hacer helio, pero otras estrellas hacen cosas mucho más potentes, helio y un poquito de otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, se empieza a producir todos los elementos, los que produce la naturaleza, que son 80 y tantos, y explotan las estrellas, se recombinan, aparece un planeta que es la Tierra, que no sabemos cómo ha aparecido, claro, no tenemos ni idea, ¿no? Es una cosita dentro del universo, pero bueno, en esa cosita acaba teniendo unas condiciones en las cuales aparece, que también es una cosa increíble, una célula es una cosa de una complejidad físico-química apabullante, ¿verdad? Pues aparece ahí, empieza a funcionar y empieza a... Bueno, un cuento de hadas, estos son cuentos de hadas. Pero además es una historia entera. Esto no, digamos, una historia entera requiere una explicación de conjunto, o sea, más que nunca, ¿no? Oye, aquí ha pasado todo esto, esto requiere una explicación. Y digamos, si uno toma conciencia de esto, es mucho más evidente que ahí, bueno, que ha pasado algo, claro. O sea, claro, la mayoría
sabe poco de esto, porque aunque somos una civilización científica, pues la gente sabe muy poco de ciencias. Y luego además no se lo representa así, no tiene, apenas tiene esa idea del mundo que digamos es fantástica, es maravilloso, ¿no? Una historia del mundo, también por la lentitud con que las cosas llegan a plasmarse en la enseñanza, ¿no? Se calcula que tarda unos 60 años desde que aparece un importante cambio en la ciencia hasta que se recoge en los libros, en las asignaturas que estudian los chicos, ¿no? Bueno, el universo está lleno además de programas inteligentes. Me parece que es una comparación buena, se me ocurrió no hace mucho, es obvia por otra parte, ¿no? Porque nosotros cuando vemos un ordenador, uno podría decir, ¿esto en definitiva qué es? Mucha gente diría, pues un poco de plástico y un poco de metal, ¿no? Eso es un ordenador. Bueno, y eso, y un montón de programas, ¿no? Y un montón de programas. Y en la naturaleza pasa lo mismo, pero mucho más en fino. Porque la naturaleza no tiene piezas, está todo arriba abajo ordenado. Desde lo más abajo de la materia, desde los átomos. Una célula es una cosa que ordena los átomos. No ordena piezas, como un coche o como un ordenador. O sea, está de arriba abajo ordenado. Y tiene unas funciones de conjunto y ha tenido una historia de, bueno, absolutamente fantástico. Y lo mismo que diríamos, esto está muy mal definido si tú dices que es solo un poco de plástico y un poco de esto. Está lleno de inteligencia. El universo está lleno de inteligencia por todos los lados. Lleno de programas, lleno de apps. El ADN, pues fíjate tú. Sorprendente completamente, es un milagro. Uno dice, esto es un milagro. Y no, si dices que es un milagro ya te has pasado de bando. Bueno, si quieres no le llames milagro, pero se parece mucho, vamos. Ahora, se necesita una toma de conciencia que no es nada, vamos a decir, forzada. Primero, darse cuenta de la maravilla de la naturaleza. Y esto es, digamos, la conclusión general de nuestro conocimiento científico. El mundo es así y tiene una historia de conjunto y tiene una estructura de conjunto y está lleno de inteligencia de arriba abajo y está lleno de propiedades que han ido emergiendo de abajo para arriba, muchísimas, además sorprendentes, que no hacemos más que intentar conocerlas con las ciencias, ¿verdad? Bueno, por eso el Big Bang aquí no solo es una explosión de energía, sino también de inteligencia, genera programas. Bueno, y claro, pongo este ejemplo un poco tonto. Deducción. Uno va por la playa, ve esto y no hace falta que piense mucho, se le ocurre que lo ha hecho alguien, ¿no? ¿No? Digamos, deducción casi inmediata, ¿no? Esto lo ha hecho alguien, ¿no? No, lo ha debido hacer el agua, no. No. Pero dice, vamos a ver, vamos a ser serios, ¿no? ¿Cuántas playas hay en la Tierra? No lo sé. Vamos a poner que hay unas 100.000, puede haber 200.000, 300.000 playas, no sé. En alguna por casualidad habrá aparecido, ¿no? Una cosa así, ¿no? El ejemplo no es tonto porque lo que luego nos saldrá a propósito de las alternativas para pensar lo que ha pasado. Pero ahora me quiero fijar solo en la inmediatez de la deducción. Esto lo ha hecho alguien, ¿no? Es evidente. Tiene una forma que no se espera que se haga sola. Y el universo, es evidente que lo ha hecho alguien. Vamos, toda la inteligencia que tiene ahí, esto necesita una explicación. Inteligente. Bien. Pero claro, ahí pasamos al punto 3. La fuerza de la conclusión, ya lo había adelantado, depende de cuánto se captan las premisas. Si no piensas, Dios deja de ser evidente, o casi evidente. La conclusión se aleja. La mayoría no se da cuenta de esto, tampoco le importa nada, que la gravedad, dices, la gravedad la llevas puesta y actúa en ti todo el día, y siempre, bueno, pero no, le puede dar igual la gravedad, aunque viva dentro de ella. Y aquí pasa lo mismo, puedes vivir dentro de un mundo que es fantástico, que ya está lleno de apps, que no tiene explicación más que una de un ser inteligente y darte igual, porque te dedicas a otra cosa, ¿no? Muy bien, pero ¿por qué tantos no aceptan? Pues hay dificultades. Ya Cicerón decía que el tema de los dioses es complejo.
aunque no conocía nada de esto. Pero en fin, las últimas causas, complejo. No es apremiante, parece que no pasa nada si no piensas. Como si no piensas en la gravedad, ¿qué va a pasar? Pues nada, ¿no? O en tu biología. Haces la digestión igual, pienses en tu biología o no, ¿verdad? Ya se hace sola. Tienes otras cosas en que pensar. Pascal decía, aunque utilizaba otros argumentos, que el gran problema por el cual la gente no cree en Dios es que vive distraída. Vive distraída. También vive distraída porque no quiere pensar, ¿no? Esa es otra. No solo no piensa porque está distraída, sino que también está distraída porque no quiere pensar. Huye un poco también, porque pensar es una cosa un poco dura y a veces un poco agobiante. Pensar es un poco agobiante. Todos necesitamos evasiones, ¿eh? Pero también necesitamos estar con los pies en la tierra, las dos cosas. También hay mucho humo sobre lo cristiano, en parte producido por cansancio, por ya búsqueda de alternativas, por prejuicio cultural anticristiano, por una historia que tenemos también crítica frente al cristianismo, de una emancipación, de una secularización que no es simplemente neutral, sino que muchas veces es crítica por distintos motivos. Uno también porque se han hecho mal las cosas, claro, cosas, ¿no? Siempre se hacen mal cosas. También puede haber un punto de incomodidad moral. A mí siempre me ha llamado la atención cómo Adán y Eva cuando pecan no quieren encontrarse con Dios, ¿no? Dice, bueno, se ocultan, ¿no? Porque le da una vergüenza, dice, bueno, es demasiado fuerte, ¿no? Es demasiado fuerte, de cara a cara ahora, ¿no? Vamos a esperar un poco, vamos a, en fin, hacerlo más suave. Y incluso se generan unos anticuerpos de defensa que mucha gente, como el cristianismo no puede ser verdad, tienes que demostrarlo todos los días. Hace unos años, durante muchos años, ahora ya lo he dejado, pero más de 15 años, seguí los culturales de la prensa española. El cultural de ABC, el de Babelia, del País y el del Mundo, que fue cambiando. El Mundo de los libros fue cambiando. Bueno, aquello rezumaba que es el tono de nuestra cultura poquito oficial, vamos a decir, no oficializada, pero sí un poquito aceptable, general muy ácida, bastante triste en general, porque las novelas, la mayoría eran de gente desesperada, ¿no? No sé por qué, o sea, el tono general. Además yo muchas veces no me daba tiempo a leerlos y los guardaba, y algunas veces en viajes en tren, pues llevaba un paquete así y los iba viendo, y claro, era una especie de agobio que te iba subiendo, ¿no? Bueno, una cultura sumamente ácida. También me llamaba la atención algún periódico español muy conocido que todas las semanas necesita mencionar a Galileo y soltar 2 o 3 andenadas. Y antes me parecía que era una cosa como de mal gusto. Y dije, pues qué manía, ¿no? Luego me pareció, y me sigue pareciendo, que a lo mejor también había ahí una especie de intento de defensa. Pues en España un señor de una cierta edad, no digo ya jóvenes ahora, que a lo mejor nacen en un mundo descontextualizado con respecto a este otro, que necesita, o sea, en España no tiene, no digamos aquí Sevilla, ¿no? El otro día estaba en casa y pasó una procesión ahí con la banda, tal, precioso, ¿no? No puedes no estar pensando en los temas religiosos, o sea, necesitas una postura. No es como en otros sitios, y uno tiene que demostrarse todos los días que eso no es verdad, porque si no, tienes que creer, ¿no? O sea, necesitas de alguna manera estar seguro de que aquello no es. O porque la Iglesia no es buena, o porque aquello no concluye, o porque los cristianos son unos ingenuos. Yo imagino al pobre Fernando Savater, que no le tengo manía, bueno, que ahora que se está haciendo muy mayor y tal, y que ha ido haciéndose más sensato en algunos campos, dice, bueno, un señor que sabe quién es Santa Teresa, que sabe quién es San Juan de la Cruz, que ha visto gente cristiana, que ha probado un poco lo que es el mundo, claro, eso es una tentación permanente, ¿no? Necesita defenderse. Yo creo que también una parte de la acidez que se ve justamente en los países practicantes o de tradición cristiana viene de eso también, de la necesidad de defenderse. Que dices, es que no quiero ser cristiano. Esto no puede ser verdad. Bueno,
Pero, o sea, esta charla solo va dirigida a esta toma de conciencia que es creciente. Luego ya la ilustro un poco más. Claro, las alternativas son difíciles, son tristes también. El ateísmo solamente se puede constituir con una fe porque, decimos, es casi evidente que Dios existe. Es imposible hacer una demostración de no existencia, porque habría que recorrer toda la realidad. Tendría que ser, hay dos posibilidades, lo mismo que hay dos evidencias, hay dos posibilidades. Una, que se corresponden con las dos evidencias. No puede existir una cosa que es incoherente o absurda, eso no puede existir. Contradictoria, no puede existir, pero Dios no tiene por qué ser contradictorio, no se ve por qué. Y la otra, si has recorrido toda la realidad y no lo has visto, pues ya has comprobado que no existe. Como ninguna de las dos cosas funciona, no se puede, de hecho, bueno, es un tema ya clásico, ¿no? No se puede mostrar que no existe. Cuando tú decides que no existe, tienes que hacer un acto de fe también, que no existe, tienes que dar un salto. Bueno, hay gente que lo da, luego no necesita defender esto, ¿no? Hoy se puede hacer, tienes como dos salidas, que son bastante frecuentes por un lado. Declarar que solo hay materia en el mundo. Opción, por ejemplo, la de Harari, solo hay materia en el mundo. Me parece que estaba por aquí. Solo hay, bueno, este es un señor que llega a la conclusión, este es un famoso filósofo de la ciencia ya hace unos años, que dijo, ahora mismo la carga de la prueba, antes había que demostrar que Dios, ahora hay, como digamos, él era ateo, hay como tantos rasgos que tiene que haber una causa inteligente para el mundo. Llega a esa conclusión. Dice, ahora si alguien piensa, tiene que demostrar lo contrario. O sea, la carga de la prueba ha cambiado de bando. Fue un tema famoso en su día, hará 15 años. Bueno, aquí solamente estaban ilustraciones del ADN que hemos mencionado. Bueno, y aquí era una instrucción que no lo he mencionado, que es una célula. Una vez hice un cálculo pensando los elementos de la célula, si los convirtiéramos en ladrillos, para ordenar eso te sale una ciudad 100.000 veces mayor que Nueva York. Una célula, si en lugar de elementos fuera ladrillos, saldría una ciudad 100.000 veces mayor que Nueva York. Dice, ¿cómo eso ha podido salir por casualidad? Es que es imposible, ¿no? ¿Quién se va a creer eso, no? Cuando te lo dicen sin pensar, a lo mejor digo, hombre, pues a lo mejor porque los famosos experimentos estos de pues una chispa y tal, y pones unos aminoácidos y a lo mejor salen... No sé qué. Hay que saber lo que es una célula, es imposible, vamos, completamente imposible. No puede salir por casualidad. A no ser que haya sido una casualidad calculada por Dios. ¿Qué alternativas? Bueno, pues esto sencillamente es una especie de cuento en términos materialistas, pero no da cuenta de la enorme explosión de inteligencia que ha habido en el universo, no da cuenta de eso. Aparte que es muy reductiva para lo que es el ser humano, ¿no? Hawking, que es la otra. Una, declarar que solo hay materia, opción extendida que funciona mal, porque además destruye todo valor humano. En el momento que dices, vamos a ser coherentes, eres materia, ¿y por qué te comes el filete y no el brazo de tu hijo? Es lo mismo. ¿Por qué te parece que no te lo debes comer? Bueno, es que el hijo es distinto. Pues ya empezamos a necesitar un rango de valores que a ver de dónde lo sacas, ¿no? O somos rigurosos o no somos rigurosos. O sea, si uno piensa realmente que todo es materia y nada más que eso, pues que no te queda ningún valor humano. Además, es que no puedes ni hablar. Bueno, otra alternativa es la de Hawking y los multiuniversos. Hawking, famoso por la historia del tiempo, que en el fondo también quiere hacer una historia del tiempo donde todo ha surgido de la nada por sí mismo. Dices, hombre, fíjense que una cosa tan simple, venía aquí esto, decimos, ya estamos otra vez, vamos a este amigo. Pues esto no se puede hacer por casualidad. No lo habrá hecho el agua en algún sitio. Es que el agua no puede hacer una pared, El agua no hay manera que haga una pared. No puede hacer un agujero así, es imposible, eso no puede salir.
Y claro, cuando uno dice una célula, pues es que es imposible, ¿eh? Y luego todos los sistemas de los seres vivos, no todos por casualidad. Es que es imposible, ¿no? Es imposible. Primero es imposible porque existe eso, ¿no? O sea, la casualidad, si aquí tenemos 1 millón de dados y los tiramos, pues a lo mejor quedan unos más aquí y otros más aquí por casualidad, ¿no? Ahora, desde luego, si echamos 1 millón de dados y aparece Donald Trump retratado, hombre, ha debido pasar algo, ¿no? Tiene que estar algo aquí, ¿no? Debe haber algo por debajo que ha hecho algo, ¿no? Porque si no, ¿por qué va a salir eso, no? Claro, tú echas la materia y te sale un ADN, pues ¿sabes lo que es un ADN? Para que salga por casualidad, si es que es imposible, no puede salir, ¿eh? O sea, no, fíjate que aquí el problema es que como te pierdes con la cantidad, te pierdes con la proporción, es tan grande esto, o sea, lo que no admitirías nunca en pequeño, resulta que lo admites para todo el universo, se ha hecho solo, pero ¿cómo se va a hacer solo? Que es imposible, hombre, ¿eh? ¿Cómo se hace solo el ADN, que exista eso? ¿Cómo se va a hacer solo? Es imposible. Eso es como dices que el ordenador, los programas se han hecho solos. ¿Cómo se han hecho solos? He estado dando unas clases de metafísica y son útiles tantas cosas cuando uno recuerda que el mundo, esta cosa de Aristóteles, materia y forma. Forma significa siempre inteligencia. Por ahí. Información. Y el mundo está lleno de forma. Es solo materia. ¿Cómo solo materia? Eso no es solo materia, tiene un montón de inteligencia metida dentro, del universo igual, pero muchísima, mucho más que eso. Y mucho más unitaria, porque un animal es mucho más, tiene todos los programas mucho más integrados que un ordenador. Desde arriba abajo está integrado, ¿no? Bueno, entonces, digamos, está también el argumento, claro, él dice, hombre, claro, efectivamente es una probabilidad muy difícil, pero si tú pones millones y millones y millones y millones y millones y millones de universos, pues alguno habrá salido mejor, por casualidad. Pero es que el problema aquí, o sea, es una falacia, porque no es solo, si tú tienes 1 millón de dados, ¿cuál es la probabilidad que salgan todos unos? Pues se puede calcular, muy fácil, ¿no? Ya no me acuerdo, pero no es tan fácil. Entonces, pero vamos, es evidente que vamos, no tenemos, pero diríamos, ¿cuál es la probabilidad de tirar 1 millón de dados y que se queden todos en fila? Ya cambia la cosa, ¿no? O sea, cuando estás diciendo no, además, ¿cuál es la probabilidad de que emerjan estructuras? Pues no tienes ni idea. ¿Cuál es la probabilidad de que emerja? Eso no entra dentro del campo la probabilidad. Porque aquí lo que ha pasado, dice, anda, ¿y cómo ha aparecido todo el sistema nervioso? ¿Y cómo ha aparecido todas las...? Eso no tiene ninguna probabilidad, no se puede calcular nada. Eso es solo generación de inteligencia. ¿Qué probabilidad tiene eso de que se generen cosas inteligentes? ¿Qué probabilidad hay? Eso no existe, ¿no? La única probabilidad es que alguien inteligente lo haga. Bueno, y un punto más, claro. Decía, en el fondo son alternativas trágicas, o sea, tomarse en serio que uno es solo materia significa de entrada que se te cae el universo mental, jurídico, social en el que vivimos, que ha nacido de las ideas liberales, que en el fondo piensan que tú eres una persona que tiene dignidad, que tienes libertad y que somos iguales, todo eso se te cae. Va a decir, no, somos solo materia. Pues si solo son materia, ni dignidad, ni libertad, ni nada. En la materia es muy difícil reconocer la existencia de libertad. Es un misterio. Y al mismo tiempo, dándole la vuelta, la existencia misma de la libertad y de la misma inteligencia es también una huella de que aquí ha pasado algo. Los cristianos decimos que somos imágenes de Dios. Eso no hay manera de resolverlo con la química. Y yo no tengo nada contra la química. Soy ingeniero, me gustó mucho la química, y agradezco haber estudiado química y física, ¿no? Me parece estupendo, es una visión del mundo. Pero desde luego la inteligencia no la explicas, esto está clarísimo. Y si tú piensas que en el fondo tú eres, fíjate, si piensas que eres solo química, que todo tu proceso por el cual tú has llegado ha salido de la nada por casualidad, que tu cerebro es casual,
que todo lo que hay en tu cerebro es casual. Entonces, pues tu pensamiento será casual también, ¿no? ¿Qué valor puede tener eso, no? Debe ser algún impulso escondido por ahí en alguna esquina que te ha hecho pensar eso, pero ¿por qué vas a pensar que eso es racional? ¿Racional de dónde sale eso? Eso no sale de la química, ¿no? ¿De dónde ha salido eso? Que exista lo racional. Y la libertad, pues 3/4 de lo mismo. La libertad, no hay libertad en la física, hay indeterminación en la mecánica cuántica, pero eso no es libertad. Libertad es pensamiento que decide. Entonces dices, si optas porque solo es materia, en el fondo no hay inteligencia detrás del mundo y no hay una causa inteligente, pues tú te vas al suelo. ¿No? Pasas a ser nada y se te cae el Estado de Derecho, por supuesto. Y todas las grandes palabras, que aquí estaban, amor, tal. Bueno, aquí hay una tercera versión porque dices, el universo es maravilloso, una posibilidad que cuaja poco en nuestra cultura es pensar en un cierto panteísmo, o sea que el universo mismo es inteligente. No rebajar el universo hacia abajo, hacia los estratos de la física, donde se te van todos los programas, los pierdes todos de vista y no sabes de dónde han salido. Y acabas diciendo, bueno, el mundo en definitiva es materia, ¿qué materia? Son los quarks, son los protones, son los... ¿A dónde vas? Y todas las propiedades que tienes o por encima, ¿dónde se te quedan? ¿Dónde han aparecido? ¿Dónde han salido? Que no, materia, lo de materia y forma, ¿no? Materia, una posibilidad es decir, bueno, pues el mundo a lo mejor es un ser inteligente, todo él. Tema que tiene una cierta credibilidad en Oriente y por aquí no tiene, pero simplemente porque no estamos acostumbrados. Redinger, se cumplen 100 años de la expansión de la mecánica cuántica, pues creía que sí, él era panteísta, conscientemente panteísta, y hace aquí una apología. Bien, eso también es una posibilidad que en nuestra cultura prácticamente no existe como algo tematizado. El otro día, hablando con un sacerdote que está en Estonia, un sacerdote de la prelatura, me decía, allí la mayor parte es atea, me parece que un 70% así la población, y dice, bueno, creen en algo, pero no personal. Bueno, creer en algo no personal que sea la explicación de todo, vamos a decir que es una versión popular de esta opción panteísta. Pero no está tematizada, no hay grandes gurús de nuestra cultura que lo defiendan eso, pero no sé, simplemente porque aquí nos resulta extraño. Es, desde luego, mucho más razonable que pensar que somos materia, que es una sinrazón total, ¿no? Es una sinrazón total, es una falta de explicación total de todo. No puede ser, ¿no? No puede ser porque existe inteligencia aquí por todas partes. La tienes que poner en algún sitio, en la causa, ¿no? Bien, ¿qué Dios? Es el último punto. Bueno, pues testimonios creíbles de que ese Dios ha hablado en Jesucristo. Este es un argumento del siglo XVIII, XIX, de la apologética de esa época, que es bastante bueno, que lo tenemos un poco perdido, pero uno dice, bueno, con todo esto, muy probable que existe Dios. Y entonces, ese Dios, pues muy probable que si existe un Dios, ha hablado. Estoy al revés. Todo un rato. Bueno, este libro está bastante bien, ilustra todo esto que he dicho, aunque yo no lo he sacado de aquí, porque yo lo llevo haciendo hace muchos años. Eso es lo que está, pero vamos, me ha gustado. Me ha gustado. Me parece que está bien, inteligente, rápido, está bien narrado. Bueno, esos son los valores que se nos caen, si no... Muy bien, ¿qué Dios? Bueno, esa apologética religión decía, probablemente la religión cristiana tiene más números para ser verdadera. Luego también tenemos una visión a veces un poco utópica de las religiones. El mundo de las religiones es, la mayor parte de las religiones son, la inmensa mayoría son religiones locales que no pueden salir de su entorno. Solo hay muy pocas religiones universales. De esas religiones universales, uno dice el budismo, bien, son muy complejas. ¿Por qué? El budismo es una gran religión universal que tiene los siguientes problemas. Una, que Buda no pensaba que era una religión, esto ya es un problema. Dos, que algunos budistas consideran que Buda es Dios, es otro problema. Los textos budistas son del siglo XV, otro problema. El budismo en cada sitio es distinto
y como entidad cultural está construido por profesores de Oxford, ¿no?, que le dieron una unidad intelectual al budismo. En cierta manera crearon el budismo académico, lo mismo que crearon el hinduismo académico. La India es un mundo donde hay un universo de creencias emparentadas, pero no ha habido ninguna autoridad doctrinal que le haya dado unidad a eso nunca. La unidad, digamos, académica se la han dado en Oxford. Los profesores que han estudiado con un modelo cristiano han dicho, ¿cuál es el...? En fin, esto es para ilustrar que el tema de la religión en realidad es mucho más pequeño de lo que parece. Es muy grande en cosas anecdóticas y muy pequeño cuando te pones en religiones universales. De tal manera que hay pocas opciones a la hora de la verdad. Y la cristiana se basa en una especie de confluencia de argumentos de muchos tipos, como decía Newman en su gramática del asentimiento y como experimentó Chesterton en su conversión. Aprovecho para hacer propaganda de mi libro, no, que no está en la salida. Hice una traducción hace 2 años de Ortodoxia de Chesterton. Doy cuenta de la conversión y el argumento que tiene es esto. Yo creo por un montón de argumentos coincidentes. Punto. Preguntas, observaciones. Esa es la primera. ¿Qué tal hemos cumplido de tiempo? Bien, menos mal. Sí, sí, fuerte. No, que yo creo que como ha salido bastante veces el tema de la casualidad, sí, sí. A mí es un tema que me gusta mucho, porque sí. como soy biólogo, pues sí. me gusta la filosofía de la ciencia. Me parece que le damos como mucha importancia a veces a ese argumento que dan, pero es un argumento como muy absurdo, ¿no? Porque al fin y al cabo, o sea, esta gente como Richard Dawkins que dice que el azar ha hecho no sé qué o tal, realmente el azar es que no sabe muy bien cómo. Claro. Ya lo descubrirás, pero el azar en sí mismo como que no es nada, ¿no? Sí. No sé. Sí, bueno, de hecho, es un tema clásico, porque cuando hay un principio de causalidad, que tampoco es evidente, pero es comprobable, que es que las cosas pasan por algo. Si estuviéramos en un mundo de hadas, aparecerían seres y desaparecerían sin más, pero eso no pasa aquí. Cuando pasa algo, tiene una causa detrás, principio de causalidad, ninguna tontería. Entonces, el azar, sencillamente, se consideraba clásicamente, sigue siendo igual de válido, cuando se da una confluencia de causas incontrolables. O sea, que no las conocemos cuáles son, o no conocemos cómo actúan, o son tantas y actúan de una manera tan confluyente que no lo podemos calcular. Como sucede, por ejemplo, con el tiempo atmosférico. Dice, como no podemos calcular, pero la materia, fuera de lo que es la mecánica cuántica, es determinista, no hay casualidad. Desde un punto de vista absoluto, tanto es así que pensadores del siglo XVIII pensaban que, bueno, si conocemos bien los puntos de partida, podríamos explicar todo. Es una famosa conversación de Laplace con Napoleón, ¿no? Pues todo se podría explicar con un mecanicismo total. Hoy sabemos que no. ¿Por qué? Porque no hay manera de conocer con exactitud los puntos de partida y porque con pequeñas variaciones, al cabo de varias confluencias de cosas, pueden dar lugar a resultados muy distintos, como pasa en la atmósfera. Pero efectivamente, casualidad no existe. O sea, no existe una causa. En el universo pensamos, ¿verdad?, es una concepción científica, que no existe, es determinista fuera de la mecánica cuántica. Sí. ¿Qué opinión te merece el libro Nuevas evidencias de la existencia de Dios de José Carlos González Hurtado? Pues me merece respeto, pero no lo he leído. O sea, yo creo que va en esta línea, que me parece muy razonable, porque yo creo que viene bien una toma de conciencia. Yo cuando terminé la carrera de ingenieros, que hice un poco porque mi padre era ingeniero, pero bueno, no me arrepiento de haberla hecho, y no me impuso nada, pero fue por eso. Pero salí con la sensación de que nosotros somos un constructo de materia, vamos, y todo es una especie de construcción material. En parte es verdad. Pero entonces, quizá no había estudiado esto de la metafísica bien todavía, no había enterado la forma es muy importante. La forma que representa, como en el ordenador, los programas, la inteligencia metida en la realidad. La información que tiene la realidad, tantísima. Eso, yo creo que ahora mismo estamos en un momento de que debemos tener toma de conciencia de esto. Nosotros no hacemos un uso
como mal hecho, forzado de eso, es que es así. O sea, el no darse cuenta en el fondo es privarse de la visión auténtica de la realidad que tendríamos que tener. ¿Sí? Hay una cosa que vamos en la evidencia, que todo va a degradarse. Sí. O sea que incluso A colapsar. Y se descompone. Sí. Una cosa, o sea que después vemos la evolución, que es lo contrario. Sí. O sea que si hay unas leyes físicas universales que se le ha dado al universo o lo que sea, de hecho, en la evolución vemos lo contrario. que las leyes físicas van en sentido contrario. No sé si Sí. me explico. Sí, sí. Es una cosa relativamente fácil. Sí. Me parece muy fácil. O sea, ha habido una expansión de organización, de propiedades, asombrosa. Eso es la visión del universo que tenemos, sí. Y sin embargo, lo que vemos, ya digo, o sea, una persona se muere, lo que comemos, incluso los mismos combustibles se descomponen. Bueno, hay un fenómeno, digamos, de degradación. Luego también está la muerte térmica del universo, eso también. Eso también. Ahí lo tenemos, sí. Quiero preguntar, ¿cómo te salta, diríamos, el segundo principio de la termodinámica, cómo se lo salta un científico a la hora de comenzar que hubo un principio? Y en segundo lugar, la teoría del Big Bang del Lemaitre, ¿cómo se lo salta? La teoría, perdón, no te he oído. Del Big Bang, Sí. del origen del universo, ¿cómo un científico? En definitiva, lo que hemos dicho. Eso irreversible siempre crece. Eso un Claro. científico que lo conoce perfectamente te lleva, pues eso, a que tiene que haber un comienzo en el universo y un principio de orden, cosa Sí. que la naturaleza no se supone a sí misma, ¿no? Sí. ¿Vale? Y pues, si eso además le añades luego el Big Bang del Lemaitre, Sí. pues dice uno, bueno, ¿ahora cómo te salta esto? ¿Me quieres Sí, explicar? bueno, pues es lo que hemos dicho aquí abajo. ¿Por qué tantos no aceptan? Bueno, porque es complicado, porque a la tarde voy a jugar al fútbol, porque digamos, estoy ahora simplemente viendo este análisis químico, no me pregunto por toda la realidad, sino solo por esto, ¿no? Eso le pasa a mucha gente. Dice, ¿por qué no lo piensa? Pues porque no lo piensa. O sea, esto no es urgente. Aquí había puesto una distinción entre urgente e importante, que es muy clave para la vida de todos los días y que da lugar, ya sabéis, a 4 divisiones, ¿no? Lo que es urgente e importante, porque esta es la clave de la eficacia de la vida. Una cosa que es urgente y que es importante, ¿qué pasa? Que se hace siempre, no tiene problema. Una cosa que no es urgente y que no es importante, ¿qué pasa? Que no se hace nunca, no tiene problema tampoco. Una cosa que es urgente pero no es importante, ¿qué pasa? Que muchas veces se hace. Una cosa que es importante pero no es urgente, ¿qué pasa? Que muchas veces no se hace. Esto es muy importante, pero no es urgente, porque no pasa nada si lo piensas mañana, ¿no? O pasado. Es importante, hombre, es lo que es el mundo. Y es lo que sabemos, además, no es ninguna broma. Bueno, pero no encuentro el momento, ¿no? A pensarlo. Estoy muy ocupado. Yo tenía dos pequeñas cuestiones. Una, bueno, recuerdo hace bastantes años que salió un libro que se llama Azar y Certeza, ¿no? De unos franceses. Un poco, eso está un poquito recogido cuando se habla aquí de que hemos hablado en un momento donde está de Hawking, pero Hawking en el fondo yo me imagino que tiene presente en su argumento los argumentos americanos del diseño inteligente. El diseño inteligente es, entre otras cosas, o el ajuste fino, son cosas que tienen sus razones fuertes detrás, que es que en la historia de la naturaleza, la historia especialmente de la evolución, hay saltos muy difíciles, muy improbables. Pero yo no voy a eso también está ahí. Pero a mí me parece que se puede coger el argumento más de conjunto. El argumento más de conjunto es que el mundo está en inteligencia. No hace falta ir a los sitios difíciles, es que todo es inteligente. O sea, porque el otro siempre, ahí es donde entraría el argumento de Hawking. O sea, dices, si una cosa es probable, alguna vez sucede. Claro, matemáticamente dices, sí, pero claro, matemáticamente es también que si es 1 en 1.000.000, pues si utilizas 2 o 3 millones de veces, pues probablemente una vez te saldrá. A lo mejor más, claro. O sea, lo que es probable acaba saliendo. Otra cosa es que no sea posible. Pero aquí
yo no iba por ese argumento, que me parece que también es sostenible en muchos casos, porque efectivamente el universo está lleno de cosas, eso de ajuste fino, eso es verdad, ¿eh? Y de cosas muy difíciles. Digamos, ¿es probable que la célula se haya hecho sola? ¿O que sea un milagro directo? Yo creo, probablemente, que no sea un milagro directo, porque Dios ha de la naturaleza y habrá hecho una confluencia de causas que hace que, ¡pum!, ahí se produzca. Pero vamos, tiene que ser una confluencia prácticamente imposible. Me imagino yo, que habrá sido así, pero puede no haber sido así. También porque pienso que Dios no habrá estado interviniendo con milagros constantemente. Pero vamos, pero no era por donde iba, sino que la pura mirada de conjunto del universo te dice, esto está lleno de inteligencia. Y luego tienes otra mirada sobre el ser humano que si no lo ves así, acabas en el suelo. Y al revés, si tú te das cuenta de quién eres, tú también necesitas una causa inteligente proporcionada. Que tenga inteligencia, que tenga libertad, que tenga voluntad, que tenga amor, lo que consideramos que son un tema clásico. Porque las perfecciones nuestras tienen que estar en una causa, tienen que venir de algún sitio, ¿no? Que las tiene que tener mejor que nosotros. Ha entrado una expresión varias veces que yo no he entendido muy bien, pero que debe ser interesante. De arriba a abajo. Varias veces de arriba a abajo. ¿Qué quiere decir exactamente? Bueno, pues la perspectiva con la que ven estos muchas veces es de abajo arriba. Pues se va combinando las cosas y van apareciendo, no sé por qué, aparece. Nosotros, claro, pensamos en un Dios que está arriba, ¿no? Vamos a decir, simbólicamente, y que entonces hay, en el fondo es el tema de la analogía de la participación del ser y de la inteligencia, viene de arriba para abajo, vamos a decir, no de abajo para arriba. O sea, la creación es de arriba para abajo. Ahora, ¿cómo se ha hecho aquí? Aquí ha ido emergiendo las cosas, pero porque de alguna manera estaban programadas. ¿Qué necesidad había ahí de una intervención extraordinaria en algunos momentos? Nosotros pensamos que la intervención del ser, o sea, que en la creación del ser humano hay un salto y hay una intervención especial, pero es posible que en todo lo demás no haya ninguna intervención especial. Dios crea y ya está, ¿no? Lo pone en marcha, vamos, es decir, que lo pone en marcha en expansión y ya eso ya tiene para expandirse, lo que es, ¿no? Sí. Para el paso de creer en Dios o aceptar la realidad de Dios a pasar a la religión, sí. Ahí habría que aceptar algunas realidades, ¿no? Como puede ser el mundo espiritual, sobrenatural, sí. La vida después de la muerte. Sí. Esos elementos también pueden hacer que algunas personas se mantengan en el ateísmo, sí. No un ateísmo beligerante, no religioso. No religioso, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo abordar ese otro paso, ¿no? O sea, el aceptar el mundo espiritual sobrenatural. Sí. Este no llegó a una aceptación religiosa, de hecho, o de una manera muy suave o lejana. O sea, le parecía que la opción de que existiera un ser inteligente era mucho más probable que la otra, sí, mucho más sostenible que la otra. Llega a eso y ahí se queda. ¿Y el paso? Claro, el paso ya entra dentro de estos argumentos de conveniencia que he dicho al final. Si existe un Dios inteligente, personal, probablemente ha hablado. O sea, que tiene bastante lógica, no es absolutamente, o sea, no es necesario, pero entra dentro de la lógica de las cosas, la lógica moral de las cosas, en este caso. Si existe un Dios, probablemente se ha manifestado. ¿Dónde se habrá manifestado? Y ahí entra la cuestión de las religiones. Sí, el mundo espiritual, la vida después de la muerte. Sí. Luego ya cosas añadidas. Bueno, esto se ve también en el Ideario de los Conversos, por ejemplo, C.S. Lewis, el libro este, Cautivado por la Alegría, como él va llegando a la fe en un Dios, después en Jesucristo, y eso significa pues ir percibiendo cosas que tienen su coherencia y luego tienen también, pero ya es de otro estilo, y su connaturalidad con lo que somos nosotros. Nosotros no podemos vivir en un mundo no personal, donde a la gente no se le respeta, no se le quiere, se piensa que no vale nada, ¿no? Como si fuéramos jabón. Cuando yo era pequeño, ¿verdad?, nos traían para jugar unos pollitos de una de las primeras granjas de pollos que había en Pamplona, que los seleccionaban y entonces los que no estaban bien los separaban para quemar. Entonces nos traían unos pollitos para jugar. Bueno, pues eso acabaríamos haciendo con las personas, ¿no? Un poco de materia, un poco más que no sirve, que sí sirve,